Recuerda todo lo que tú has hecho por nosotros. Nuestra alma, Señor, te agradece, oh Dios, por todo lo que tú has hecho cada día en nosotros, por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque has transformado vidas, has transformado familias. Gracias te damos por las generaciones, Señor, que vienen. Gracias te damos por los jóvenes, oh Dios, porque ellos esperan en ti y renuevan sus fuerzas, Señor, como las águilas. Gracias, Señor, por las familias, los hogares, Señor, porque tú, Padre bendito, nos enseñas y nos guías, Señor, a amarte cada día, oh Dios. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso en esta mañana. ¿Cuántos están gozosos? Hoy celebramos que Cristo murió y resucitó. Preparemos el camino, Cristo viene. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, se reviene ya. Que se abran las puertas, se reviene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Y viene ya mi amado, pronto le veré. Y viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su
Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Y que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Se abran hoy las puertas, el Rey viene Y ya. volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya. Y viene ya mi amado. Pronto le veré. Y viene ya mi amado. Y pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Cristo viene ya. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Amén. Esa es nuestra esperanza. Que dice su palabra que volveremos cantando. Volveremos cantando. Volveremos cantando. Y volveremos gritando. Volveremos gritando. Y volveremos con gozo. Volveremos con gozo. Y volveremos gritando. Fuerte con sus palmas. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Aleluya, dale un fuerte aplauso. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Amén. Porque el Señor viene pronto por su iglesia. Y todos estaremos allí preparados para recibirle. Porque el Señor es grande y Él es poderoso. Él es nuestro Rey. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Oh,
por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Aleluya. Hoy estamos adorando al Rey sobre la creación. Cántaselo fuerte. Sobre la creación. Él es el Rey de nuestra vida. Tú eres Rey, Por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Hoy exaltamos tu nombre, oh Dios. Eres nuestro Rey, el Rey de nuestro corazón. Aleluya, Dios. Cuán hermoso eres tú, Jesús. Unimos nuestra vida y nuestro corazón. Dale un fuerte aplauso en esta mañana al Rey. ¿Cuántos se gozan de adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Amén. Sabemos que el Señor se hizo Rey aquí en la tierra. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque un día viniste, Señor, y moriste por nosotros. Estableciste tu reino, Señor, y nosotros somos tus hijos. Y estamos agradecidos, oh Dios, por tu presencia, Señor. y preciosa sangre se derramó. Oh, y preciosa sangre fluyó por amor. Oh, sobre ti el dolor, tus penas lloraron, Jesús.
Jesús, Jesús. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Mi preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Mi preciosa sangre que me transformó. Jesús. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús.
poder en la sangre que derramó. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que derramó. Te damos gracias, Señor. Tu amor, Te damos gracias, Jesús. Señor. Porque tu amor, Señor, nos ha traído, Dios, a tus brazos. Porque un día, Señor, nos llamaste por nombre propio y nos hiciste tus hijos, Señor, nos adoptaste y tú eres nuestro Padre. Porque no hay ninguna persona, Señor, sobre el mundo entero que nos pueda amar como tú nos has amado, Dios. No hay ninguna persona, Señor, que pueda ser tan fiel y tan leal como tú con nosotros. Que aunque nosotros caigamos, Señor, tú nos levantas. Aunque nosotros te fallemos, Señor, tú nos perdonas. Solo tú, Jesús. Solo tu amor, Señor, quien me perdona. En la sangre Señor, tu sangre que fluyó por amor. derramada allí en la Y cruz. hay poder en la sangre Es tu que poder derramó. aquí, Señor. No hay otro, Y Señor. hay poder en la sangre Derrames tu sangre. que fluyó por amor. Tus cuerdas de amor, Señor. Hay poder en la Aleluya, sangre Dios. que derramó. Es tu amor. Tu sangre Me sostiene, me Dios. transformó. Tu sangre, oh Dios. Sangre me Perdonó tu sangre sangre. y me Me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó y tu sangre, solo tú, Jesús, me transformó. transformas vidas, Tu Dios. sangre Solo me tú, perdonó. oh Tu Señor, sangre me limpió. me limpió. Tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Levante sus manos allí en el lugar donde usted está. Levante sus manos, dígale, Señor, gracias. Gracias porque solo por tu amor, Señor, estoy aquí en este lugar. Solo por tu amor, Señor, he sido trasladado a tu reino, Dios. Aún sin merecerlo, Jesús. Sin merecerlo me llamaste por mi nombre. Me dijiste, aquí estás mi siervo. Aleluya, tu sangre. Solo tú, Jesús, eres digno. Digno de recibir la adoración. Oh Señor, tu sangre, oh Dios, tu sangre, tu sacrificio trajo vida, Señor, a este lugar. Oh, Señor, tu sacrificio. Aleluya, Dios. Aleluya, 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 Señor. Estás aquí, Señor, en este lugar, oh Dios. Tú estás aquí, Señor. Aquí estás, Señor. Aleluya, Señor, aleluya. Aquí estás, Padre. Aleluya, Dios. Aleluya, Señor. Aquí estás, Señor. Aquí estás. Allí con tus ojos cerrados, empieza a adorarle, empieza a darle gracias.
porque el Señor está aquí en esta mañana, aquí en este lugar está Él. Oh Señor, aquí está, Señor. Aquí estás. Llena, Señor, llena nuestras vidas, Rey. Aquí está, Señor. Aquí el Señor está fortaleciendo muchas vidas. Aquí está el Señor derramando de su espíritu sobre ti. Porque Él está en nosotros, pero también viene sobre nosotros. Y cuando el pueblo de Dios se une, empieza a suceder algo especial. Porque es el mismo espíritu que está en ti, el que está en mí. Y nos unimos en un mismo sentir, adorarle. Empieza allí a expresarle con tus palabras. El Señor te está escuchando en esta mañana. El Señor escucha tu agradecimiento, escucha tu oración, porque Él está aquí para recibir esa adoración que tú has traído. Oh, Señor, te adoramos, Señor. Hay un mover especial en este lugar. Hay un mover en este lugar. Quizás has ido a lugares, has buscado personas, pero solamente Él, el Señor de señores, puede llenar tu vida. No hay ninguna persona que pueda saciar tu corazón. Sigue allí adorándole, sigue allí exaltándole. Aquí estás, Señor. Aquí estás llenando, Dios. Tú eres quien sacia, Señor, nuestros corazones. Tú eres quien sacia, Señor, nuestra vida. Tú eres quien ministra, Señor, cada corazón, Señor. Mira la necesidad, Señor, de cada uno. Mira la necesidad, Señor, de los que están afligidos, los que están enfermos, Señor, los que se sienten frustrados. Oh Dios, aquí estás para decirle: en mí hay esperanza, en mí hay salvación. Aunque el hombre diga no, yo digo sí. El Señor es el que abre puertas. Levante sus manos y adórale. Oh Señor, tú fluyes, Jesús. Te adoramos, Señor. Solo tu sangre, oh Dios. Hay poder. Aleluya, Dios. Y hay poder en la sangre que fluyó. Y que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder. Y hay poder en la sangre Que fluyó. y que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Dile que tu sangre. Oh, sí, Señor. Tu sangre Confiésalo. me transformó. Tu sangre Me perdonó. me perdonó. Tu sangre Tu sangre me limpió. Me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Y tu sangre me transformó. Tu sangre Me perdonó. me perdonó. Tu sangre Me limpió. me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Y hay poder en la sangre.
gracias, Señor, en esta mañana. Porque tú has entregado a tu único Hijo, Señor, con el propósito de reconciliarme contigo, Señor. Y aún sin merecerlo, lo hiciste. Aún, Señor, sin merecerlo, fuiste a la cruz y cargaste con mi pecado, Señor. Y te entregaste allí, Señor, aunque fueras escupido, bofeteado, Señor. Hasta el último momento, Señor, hiciste la voluntad de tu Padre con el propósito de cumplir su voluntad. Y hoy estamos agradecidos, Señor, porque gracias a tu salvación, gracias a tu sacrificio, Señor, hoy podemos levantarnos y decir, Señor, gracias porque soy tu hijo. Y el día que tú me llames a tu presencia, Señor, estaré delante de ti, no por lo que soy, sino por lo que hiciste en mí, porque me perdonaste, me limpiaste, me redimiste, Señor, y me trajiste salvación. Gracias te damos. Levante un fuerte aplauso a Jesús, al Señor de señores. Aleluya, Dios. Vendrás por segunda vez, Señor, por tu pueblo. Vendrás por segunda vez por tu iglesia, Dios. Y ahí estaremos, Señor, de pie ante tu presencia, Señor. Aleluya. Acá hay gozo, acá hay libertad, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. Tú eres maravilloso. Santo Señor. Aleluya, Dios. Te damos gracias. Yo les continúo bendiciendo, hermanos. Le damos la bienvenida. Por favor, tome asiento y miremos. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías lo que se va a realizar en el mes de septiembre? No lo sé. Es el Festival de la Visión del Espíritu Santo. Te invito. Sí, es la visión del Espíritu Santo. ¿Y quiénes pueden asistir? Pueden asistir los amigos, los hermanos, los líderes, todos están cordialmente invitados. Pueden asistir el día. Que les corresponda. Claro, ahí estaré. Recordemos en el mes de septiembre la visión del Espíritu Santo con la iglesia. Es en 2 semanas. Recordemos los días que debemos asistir. Entonces la iglesia son aquellos que no están en el grupo de los 70 o líderes en ascenso y no están participando en el liderazgo. Por lo tanto, debes venir el primer sábado de septiembre, que es el día 4 a las 7 de la noche. Ahora, si estás en el grupo de WhatsApp de líderes en ascenso o de los 70, debe venir el día sábado 11 de septiembre a las 7 de la noche. Si asistes al Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca o San Luis y tienes tu pareja que no conoce del Señor, lo podrás invitar para el
sábado 25 de septiembre a las 7 de la noche, que es una noche de parejas, y el domingo 26 de septiembre al servicio. Plazo para inscribir la pareja hasta el 11 de septiembre. Cualquier duda o inquietud, comunícate con el pastor o con un líder. Allí te podrán explicar cómo debes hacer. Generalizando, son todos los sábados del mes de septiembre a las 7 de la noche. Los domingos aquí en La Calera en su respectivo horario, 8 y 10 de la mañana, y en Huasca y en San Luis los domingos a las 4 de la tarde. Los días sábados no habrá allí en San Luis ni en Huasca. Todos los sábados se hará aquí en el Centro de Fe y Esperanza La Calera. Bienvenidos. Que me encanta ver ese grupo así grande, parecen hormiguitas. Se ve chévere. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Hechos, capítulo 6. Por favor, los niños ya pueden salir a sus clases. Con razón veía bastante. Hechos capítulo 6. Vamos a estar leyendo. Yo leo uno y ustedes leen el que sigue. Hasta el versículo 7. Empiezo. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre Celestial, Señor, mira esta palabra que tú has traído hoy para nosotros. Espíritu Santo, sé tú tocando cada corazón, Señor. Sé tú, Señor, moviendo cada cimiento, Señor. Sé tú derribando, Señor, todo argumento que esté en este momento en la mente de mis hermanos, Señor. Quita todo lo que esté estorbando, Señor, para que tu palabra penetre, Señor, y haga la obra para la que tú la enviaste, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad, Señor. Por eso creemos en ti, Señor, y creemos también en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero ¿está agua limpia? Está. En el versículo 1 nos dice que en aquellos días, o sea, es decir, en el inicio de la iglesia apostólica, ¿verdad? Dice que el número como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia aún no se había esparcido por el mundo. Los apóstoles y los seguidores de Jesús recibieron al Espíritu Santo y comenzaron a hacer la misión que Él les había encomendado, ¿verdad? ¿Cuál era esa comisión? ¿Cuál era esa misión? Iría a ser discípulos, ¿verdad? Empezando ¿por dónde? Por Samaria, por Jerusalén, hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Pero allí, en este momento, todavía no habían salido ellos de Jerusalén, estaban allí. Entonces,
Dice, haciendo un recuento de los capítulos anteriores de Hechos, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica y se convierten como 3.000 varones. Ahora, teniendo en cuenta que en aquel tiempo se contabilizaban solamente los varones, fíjate que allí o sea, se contabilizaban los hombres, ¿sí? Cuando la Biblia nos habla, a veces que nos dice el hombre, no se refiere a la humanidad, ¿cierto? Pero en este caso nos está diciendo que habían como 3.000 hombres, teniendo en cuenta que en aquel tiempo ellos lo que buscaban era procrearse y tener bastantes hijos. Entonces, sacando cuentas, si se convirtieron 3.000 hombres varones, más la esposa, y vamos a ponerle ¿cuántos hijos? Vamos a ponerle tres hijos. Vamos a ponerle 2 hijos. Serían 4, ¿verdad? Por 3.000 serían ¿qué? 12.000 personas, ¿sí? Dice, o sea, que se convirtieron allí en la primera prédica. Después la iglesia empieza a tener problemas religiosos, con los religiosos de la época, que ellos intentaban callar, que ellos no hablaran de Jesús, le prohibieron de hecho que hablaran de Jesús. Y Pedro vuelve a predicar y esta vez se convierten, dice que 5.000 varones, ¿verdad? 5.000 varones, saquemos la cuenta otra vez. Vamos a ponerle de a 2 hijos nada más. Imagínense cuántos eran, ¿no? Pero vamos a ponerle de 2 hijos. Más la esposa serían 4, ¿verdad? Por 5.000, ¿cuántos serían? 20.000. ¿Y 12.000? 32.000. Es decir, que aquella congregación era pequeñita. ¿Cuántos eran? Más o menos se calcula que de 30.000 a 40.000, más o menos. Habían, y se podría decir que más por lo que les digo, porque en aquella época porque ellos buscaban tener una descendencia grande. Esta iglesia había tenido muchas dificultades de parte del enemigo para intentar detener la obra, ¿verdad? Ataques externos. Pero en este momento nos dice allí que estaban pasando por algo diferente, por una dificultad que venía ¿de dónde? Del interior de la iglesia. El enemigo en ese momento les coloca a ellos ¿qué? Inconformidad, ¿verdad? Para traer ¿qué? División en la iglesia. ¿Qué hace? Se levantan, habían allí 2 grupos, o sea, los hebreos y los griegos. Y aunque los 2 grupos eran judíos, los hebreos principalmente eran de Judá. Y ellos por consiguiente, o sea, su cultura era la cultura judía, ¿sí? Ellos venían allí de Judea. Entonces, eran de allí. Y los griegos, aunque pertenecían también a aquella región, ellos los llamaban helenistas, porque eran judíos que estaban inclinados más hacia la cultura griega. O sea que la influencia de ellos tenía que ver mucho, estos helenistas tenían que ver mucho con lo que era la mitología griega, ¿sí? Sin embargo, los 2 grupos, ¿verdad?, habían aceptado al Señor, habían conocido a Jesús, eran seguidores de Jesús. Pero dice que había algo allí, dice que había una murmuración, dice que había murmuración entre ellos. Tenían una inconformidad y empezaron a murmurar. Los griegos, porque decían que a las viudas que pertenecían a los griegos, ¿verdad?, que eran desatendidas y que no recibían lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Y el cuidado de las viudas y de los huérfanos en aquella parte era muy importante para el judío, ¿verdad?, cuidar de las viudas y cuidar de los huérfanos. Las viudas, obviamente, que al morir su esposo, pues no tenían quien las sustentara ni quien las protegiera. Entonces ellos practicaban esto más que todo religiosamente. Y quedó allí esta práctica. Y entonces ellos empiezan a molestarse porque ellos, en su mente, ellos mismos pensaban, bueno, como somos griegos, los discípulos están desatendiendo, ¿verdad? Los que eran, por decirlo así, los pastores, los apóstoles, están desatendiendo a las viudas porque son griegas. Esa era la murmuración de ellos. O sea,
Como no son hebreas, pues a ella no les dan. Seguro que a las de ellos sí les dan. Ese chismecito, esa discordia, esa murmuración que empieza, que obviamente va contra los principios cristianos, ¿sí? Entonces, actualmente en la iglesia también nos enfrentamos a este tipo de problemas. Algunos se preguntan por qué, empiezan a hacer preguntas como, ¿por qué en esta iglesia no hay esto, no hay aquello? ¿Por qué no me visitan? ¿Por qué faltan músicos? ¿Por qué faltan cantantes? ¿Por qué ya no me recibe una ujier en la puerta como antes? Empiezan los por qué, y empiezan las quejas y la murmuración. Y empieza un hermano con otro a decir, el pastor antes sí, el pastor antes no, el pastor aquello sí, antes cuando no sé qué, antes porque había, antes porque no había. O sea, empiezan a poner peros, porque ya casi no hay maestros de niños, porque ya no se ven casi los grupos de jóvenes, porque ya no hay casi adoradores en la alabanza, porque ya casi no hay músicos. Empieza la queja y empieza la murmuración. ¿Y esto viene de parte de quién? Del enemigo, ¿verdad? Y esto era lo que estaba pasando allí con los griegos y con los hebreos. Realmente la murmuración es un problema que afecta, que daña a la iglesia. Dice la palabra que son como zorras pequeñas, ¿sí? La murmuración son zorras pequeñas. Pero la pregunta es, y lo peor que sucede, ¿verdad? Es, ¿qué hago yo para resolver si hay un problema en la iglesia? Pero antes de eso le voy a dar el concepto de murmuración. Dice, es una conversación en perjuicio de otra persona. Es hablar entre los dientes manifestando desaprobación, queja o enfado. Es, hermano Andrés, usted sabía que el hermano Carlos no sabe transmitir bien. Si usted pusiera mejor al hermano Samuel. Pero ¿por qué esa niña tan chiquita está ahí? Eso. A eso se refiere. Eso es murmuración. Yo sé que aquí ustedes no lo practican, ¿cierto que no? ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿O ay? ¿Qué hago ante este problema en mi iglesia? Muchas personas se preocupan por ellos mismos, tomando una actitud egocéntrica, ¿sí? Llegamos aquí a la iglesia, estamos acá y empezamos a criticar todo. A todo le buscamos el pero, a todo le buscamos la queja. Vemos los problemas, pero no hacemos nada por resolver ese problema. Y eso era lo más triste, eso era lo que estaba pasando allí. Había una situación y resulta ser que, imagínense ustedes, dijimos que cuántos más o menos eran de 30 a 40 mil personas para ser atendidas por 12 discípulos. ¿Ustedes creen que se darían abasto? ¿Ustedes creen que si con los 3 servicios que hay acá y un solo pastor, ¿usted cree que esto se da abasto? ¿Usted cree que si hay una iglesia en Huasca y hay una en San Luis que están empezando, ¿ustedes creen que se da abasto? Ay, ya el pastor no quiere predicar. Ahora coloca a esos hermanos que están ahí aprendiendo. ¿Se parece o no se parece a lo que estaba sucediendo allí? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo por esta problemática? ¿Está murmurando o está resolviendo el problema? Dice, muchas veces nos identificamos con los griegos. Pensamos que no nos atienden porque no somos importantes. Pero resulta que a veces no somos atendidos porque se están atendiendo cosas por otro lado. En estos días, una hermana decía, hermana Loida, ¿por qué, hermana, usted por qué no ha ido más a la iglesia? ¿Por qué ustedes no me han ido a visitar? Y yo le pregunté, hermana, ¿cuántos años tiene de convertida? Como 20 y algo. ¿Y todavía usted está esperando que la vayamos a visitar? ¿Realmente usted está esperando que la vaya a visitar para que usted venga a la iglesia? Cuando usted ya debería estar ayudando a visitar a otros. ¿Usted no ve que estamos empezando con 2 iglesias nuevas
se está evangelizando y hay que atender a estas personas y hay que visitarlas. ¿Ya usted hizo las escuelas? ¿Ya empezó, ya hizo aunque sea un nivel de alguna escuela? No. ¿Se parece o no se parece? Vemos que hay algo por hacer, pero no hacemos nada para resolver el problema. ¿Se da cuenta que sí nos parecemos un poquitico? Poquitico nada más, ¿verdad? En el versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Pedro les dice: yo sé que hay una necesidad, pero quiero que sepan que Dios me llamó a enseñar la palabra de Dios, a extender su reino, a llevar esa comisión que Él nos dejó de ir y llevar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Yo no puedo descuidar mi llamado principal para hacer algo secundario, ¿verdad? El decir, el pastor es llamado para enseñar y para asistir en la oración. Y eso lo dice en el versículo 4. Dice: y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. El pastor es llamado ¿a qué? A eso, ¿verdad? A enseñar la palabra y a persistir en la oración. Todas las cosas que implica manejar una iglesia. ¿Ustedes saben cuántas cosas implica manejar una iglesia? ¿Sí saben? ¿Tienen alguna pequeña idea más o menos? Bueno, se los voy a plantear así. ¿Qué tal si el pastor, ¿verdad?, estuviera aquí predicando y entonces, ya va, hermano, ya les voy a poner el versículo que viene y corre para acá. Y viene y corre para acá otra vez y predica. Ay, se movió la cámara, ya va, espera un momentico, hermano. ¿Qué les parece esa situación? ¿Ah? Y después, la alabanza, ya va, hermano, un momentico, y se viene para acá corriendo y toca el piano y después viene y corre para acá. O sea, ¿está bien eso? Y resulta que llegaron las clases y el pastor, bueno, mientras que están aquí en la alabanza, déjeme, yo voy y doy la clase rapidito en 15 minutos. ¿Les parece? ¿Les parece que está bien una situación así? Esa era la situación que estaba viviendo, que estaban viviendo los discípulos allí, que estaban viviendo los 12. 40,000 personas, más o menos, pueden ser más, y habían 12 discípulos nada más. Ahora, ¿cuántos habían creído? ¿Cuántos eran creyentes? ¿Cuántos son creyentes? Yo les voy a hacer, te lo voy a preguntar mejor de esta manera. ¿Cuántos aquí esta mañana son creyentes y cuántos son discípulos? Alcen la mano los creyentes. ¿Y quiénes son discípulos? ¿Quiénes son discípulos? ¿No hay discípulos? Qué tristeza. Cerremos y vámonos. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí esta mañana tienen 1 año de convertidos? ¿Quiénes tienen más de 1 año? ¿Quiénes tienen más de 1 año de convertidos? ¿Y ustedes no son discípulos? ¿Ustedes todavía son creyentes? ¿En serio? ¿Ustedes son creyentes o son discípulos? Vuelvo y pregunto, ¿quiénes son discípulos? ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A ser creyentes o a ser discípulos? Claro, como primera medida, como primera instancia, cuando usted llega y cree en el Señor Jesucristo, usted es un creyente, ¿sí? Usted acaba de creer, usted es un creyente. Pero no es posible que pasado ya 6 meses usted siga siendo un creyente. Es que el Señor no lo llamó a usted para que fuera creyente. Él lo llamó para que fuera discípulo. ¿No es lo que acabamos de leer? ¿No fue lo que el Señor nos mandó? ¿Qué dijo el Señor? ¿Ir y hacer qué? Discípulos. ¿Él dijo ir y hacer creyentes? ¿Ir y hacer qué? Discípulos. Creyentes es cuando usted está nuevito, cuando usted está nuevecito. Pero Él lo llamó a ser discípulos. Y que usted también ayude a otros a ser discípulos.
Entonces dice que ellos estaban molestos, ¿verdad? Porque las viudas eran desatendidas. Y Pedro les dice, no es posible que nosotros dejemos, ¿verdad?, de enseñar la palabra y de estar y de persistir en la oración para atender las mesas. Ahora, ¿será que servir las mesas es malo? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no es malo? Porque el Señor nos llamó a servir, ¿cierto? ¿Y qué es servir las mesas? Esto es servir la mesa. Esto es servir las mesas. Lo que estoy haciendo inclusivamente yo es servir las mesas, porque el pastor está ahorita visitando una posible nueva iglesia. Eso es servir las mesas. Entonces, ¿es malo? No es malo. Y Pedro no los estaba desacreditando, no les estaba diciendo que no era porque estaba lleno de orgullo ni por desacreditar el servicio de las mesas. No, al contrario. Él estaba diciendo es, todos tenemos un llamado. Lo que él quería decir es, todos tenemos un llamado y en ese llamado usted tiene que ubicarse, ¿sí? Hacer a lo que Dios lo llamó. Dios te llamó para algo, hágalo. Ahora vuelvo y pregunto, de los todos discípulos que estamos acá, ¿cuántos están sirviendo? Así sean las mesas. No quiero ver las manos. Es que si me dicen amén con los tapabocas, no sé quién es. ¿Verdad? ¿Y es malo? No. Es bueno también servir las mesas. Y servir las mesas no era solamente distribuir los alimentos como se piensa. No se refería solamente a la distribución de los alimentos. Servir la mesa era administrar las cosas, coordinar, llevar registros de logística, qué se recibe, qué entra, qué sale, a quién se le entrega, clasificar todas las cosas que llegaban allí, porque decían que los hermanos tenían todo y que ellos daban muchas cosas, ¿verdad? Que ayudaban mucho. Entonces, ¿qué era servir las mesas? Era toda esta parte de logística, ¿verdad? Y fijarse, o sea, qué persona, qué necesidad tenía cada persona y poder suplir la necesidad, poder suplir según la necesidad que esa persona tuviera. Era una labor que tomaba tiempo para realizarla. Y Pedro les está diciendo, yo no puedo dejar, ¿verdad?, de hacer lo que Dios me llamó a hacer, que era a extender su palabra, que era persistir en la oración, para estarme encargando de quién faltó por comida y quién no faltó. Eso era lo que estaba diciendo. ¿Ya? Entonces, no es que los discípulos estén diciendo que las otras cosas que se hacen en la iglesia sean de menor valor o de menor importancia. Todas las cosas que nosotros hacemos acá en la iglesia tienen un gran valor. Yo, con mucho respeto y con el permiso del pastor, voy a decir algo. Ustedes de repente no veían a la pastora mucho, ¿verdad? No la veían mucho. ¿Y quiere que les cuente algo? Ella servía las mesas. ¿Sabe lo que la pastora hacía? Ella se levantaba temprano a hacernos el desayuno a nosotros, a los que veníamos aquí a servir. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí sabían eso o no lo sabían, verdad? Ella servía las mesas. Hay servicios que uno hace que no se ven, ¿sí? Ahorita, bueno, también está la hermana Norita, la hermana Franci, la hermana Nubia, creo que la hermana Silvia también. Hay unas hermanas que sirven y ustedes no las ven, pero están sirviendo. Y la labor de ellas es muy, muy importante. Tan importante como pararse aquí y dar un mensaje, ¿sí? Porque ellas lo hacen con un amor. Mire, se me nota, estoy gordita, me tienen gordita. Por el amor que ellas le ponen, ¿verdad? Que ellas vienen temprano a hacer el desayuno. Y en muchas ocasiones de los almuerzos que se hicieron para vender, también estaba allí la pastora. Y usted dice, ay no, la pastora, no, ella sí hacía. Lo que pasa es que en su humildad ella lo hacía silenciosamente, pero ella servía. Y servía con mucho amor.
ella nos tenía consentidos a todos. Nos hacía el desayuno, desde tempranito se levantaba a hacerlo. ¿Sí? Entonces fíjate que hay labores que se ven y hay labores que no se ven. Y eso es lo que quiero que tengan en cuenta hoy. ¿Sí? Que la iglesia necesita. Realmente Dios no te necesita. Él lo puede hacer con otra persona. Pero tú sí necesitas servirle a Dios. Y vamos a ver más adelante por qué necesitamos servirle al Señor. Entonces vamos a la solución del problema. Versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Busquemos a quién. ¿A quién nos está diciendo allí? A 7 hermanos. Hermanos. Quiere decir, y lo que se está queriendo decir allí, es que esos hermanos pertenecen acá. ¿Verdad? Pertenecen a esta iglesia. Esos 7 hermanos pertenecen a esta iglesia. No es que necesitamos una persona que toque la batería. Espere un momentico, es que yo conozco por allá de una iglesia de por allí, déjeme que lo llame a ver si él puede venir y venga y toque. ¿Será así que el Señor quiere las cosas? No, ¿verdad que no? Y vamos a ver más adelante por qué. Dice, de buen testimonio. También era importante que estos hermanos tuvieran, ¿qué? Buen testimonio. Qué triste es que uno se consiga de repente con personas o hable de alguien y te digan, ¡ah! ¿Y es de esa iglesia? Ay, tengan cuidado con esa persona. Eso le rompe el corazón. Eso realmente le rompe el corazón a uno. Y dice la palabra que el cuerpo, como cuerpo de Cristo, se duele. A mí me duele. A mí me duele. ¿Sí? Entonces, nuestro testimonio fuera de estas paredes, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestro testimonio con nuestros vecinos? ¿Cómo está nuestro testimonio con nuestra familia, en nuestro trabajo? ¿Cómo está ese testimonio? ¿Cómo está nuestro testimonio con tu cónyuge, con tus hijos? ¿Será que estoy haciendo algo mal que mi hijo no está aquí acompañándome? ¿Que mi esposo o que mi esposa no está aquí acompañándome? ¿Que mi mamá no está acompañándome? ¿Que mi vecino no está acompañándome? Es de reflexión nada más, no me responde. Dice, llenos del Espíritu Santo. ¿Sería que era importante? Imagínese usted cómo sería que Pedro en su primera prédica se convirtieron 3,000 y en la segunda 5,000. Después que fue lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Será que es importante estar lleno del Espíritu Santo? ¿Será que es importante esa comunión con Dios? ¿Será que es importante esa intimidad con Él? Sí, ¿verdad? Y dice, y de sabiduría. Sabiduría. ¿Qué dice la palabra con respecto a la sabiduría? Dice, si usted no tiene sabiduría, pídala, que Dios se la dará ¿cómo? En abundancia. ¿Será que Él nos dice que nos la va a dar en abundancia? ¿Por qué? ¿Porque es importante o porque no es importante? Porque es muy importante. Si Él dice que nos la dará en abundancia es porque es muy importante tener sabiduría para todo, para nuestras relaciones personales, para todo lo que vayamos a hacer es importante la sabiduría, pero dice que la que viene ¿de dónde? De lo alto, dice que la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Entonces, si el pastor se convierte en el hombre orquesta, ¿cómo terminará? Acabado. Nos quedamos sin pastor. Si él tiene que hacer todo. Da tristeza a veces cuando uno hace el llamado para ir a estas obras nuevas de Huasca, de San Luis, y hay gente que tiene los medios, que tiene cómo, que tiene el tiempo, y son indiferentes. Qué triste es eso. Si a mí me da tristeza, ustedes saben cómo debe estar el corazón de Dios. Si a mí me da tristeza, ¿cómo debe estar el corazón de Dios? Que lo ha dado todo por ti. Entonces, preparar una prédica y un devocional lleva tiempo. ¿Ustedes sabían esto?
preparar una prédica, hermanos, que hacen los devocionales y las prédicas, ¿se hace rapidito o no? ¿Se hace en media hora? Yo agarré la Biblia y en media hora me senté y lo hice. No, ¿verdad que no? ¿Lleva tiempo de oración? ¿Lleva tiempo de estudio? ¿Lleva tiempo de investigación? A eso es lo que se estaba refiriendo Pedro cuando les decía, o sea, yo no puedo asistir a las mesas y dejar lo que Dios me mandó a hacer, que es predicar. ¿Sí? Si a mí usted me pone aquí, a mí sí me da temor, todavía me tiemblan las piernas cuando me para, pero si usted me pone a mí a hacer el trabajo de Geraldine, yo no lo sé hacer. Créame que no lo sé hacer. Haría un desastre, una torpeza, no sé, apagaría todo, no sé qué haría. No lo sé hacer. Si me ponen a tocar teclado, tampoco. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir es que todos tenemos un llamado. Y esto era lo que Pedro les estaba haciendo entender a todos estos seguidores que tenían allí. Dice que sean hermanos, o sea, pertenecientes a esta congregación, ¿verdad? No los vamos a llamar de otro lado, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabios, que les guste trabajar. Los apóstoles estaban conscientes de que estos diáconos tienen que ser cuidadosamente seleccionados. ¿Y qué quiere decir diácono? Diácono es una palabra griega que viene de una palabra que dice diaconía, que significa servicio, y diaconeo, que significa servir. Y en Primera de Timoteo 3:18 vamos a ver cómo tenían que ser. También a seguir viendo las características de estos diáconos. Dice Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, o sea, cero borrachos, no codiciosos de ganancias deshonestas. Esa viveza indígena que tan orgullosamente hablamos, se murió hoy, ¿ok? Porque esa viveza indígena no es de la cultura del reino, esa es de la cultura de este mundo. Y yo he escuchado muchas personas que con tanto orgullo le dicen, es que eso es la viveza indígena. No, eso no es la cultura del reino. Y eso lo dicen para saber que están haciéndole la trampita a otra persona, pero esa es la viveza indígena. O sea, me lo tienes que perdonar porque es la viveza indígena. Pero usted ya no pertenece a este mundo, usted pertenece al reino de los cielos. Amén. Dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. ¿Escucharon? ¿No qué? ¿Sino qué? ¿Y qué? Y fieles en todo, no calumniadoras. Por favor, hermana, cierre su boquita. La palabra de Dios dice que el que puede controlar su lengua, puede controlar todo su cuerpo, ¿sí? Los diáconos sean maridos de ¿de cuántas mujeres? De una sola, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y gobernar bien sus hijos y su casa es administrar. Esta palabra gobernar también tiene que ver con administrar, ¿sí? Bien sus hijos y su casa, no es a palo, no es a garrote, no es a la fuerza, es con amor, así como el Señor nos corrige a nosotros, ¿cierto? Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, que no sean codiciosos, que sean de limpia conciencia, que no sean estafadores. Entonces vemos que la iglesia estaba necesitando estos hombres y que tenían que tener estas características, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la enseñanza aquí? De hoy, de esto que hemos leído hasta ahora.
es dejar de ser oidores, o sea, creyentes, para ser ¿qué? Discípulos. Sí, tenemos que dejar entonces de ser oidores, de venir rico, chévere, sentarnos, tomar nota y chao y no más, y no me comprometo con más nada. No fue eso lo que el Señor nos llamó. Eso lo hace un creyente. Pero usted ya está en un nivel donde usted no es creyente, donde usted ya es un discípulo. Entonces, no es hablar del problema, sino traer soluciones. Pasar de ser oidores o creyentes a ser hacedores o discípulos. Y dejar de quejarse y hacer algo. Este es el desafío que Dios tiene para ti hoy. Es hora de ser parte de ese grupo que sirve constantemente. Enfocarse cada quien a lo que Dios lo llamó. Y en el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que entonces solamente prepararse en la palabra y orar es para el pastor. Es para toda la iglesia. ¿Sí? Esto no es solamente para el pastor, es para toda la iglesia. Y más cuando usted no sabe en qué momento Dios le va a decir, venga. ¿Sí? Ahora, el punto aquí ni siquiera es ese tampoco. El punto aquí es que si usted sabe que usted no es creyente, sino que es discípulo, ¿dónde usted lo va a demostrar? ¿O cómo lo va a hacer? Usted no tiene que esperar que lo llamen. Porque ya el Señor lo llamó. ¿Sabe cuándo el Señor lo llamó? Cuando usted lo conoció. Ahí, en ese momento, fue su llamado. Pero usted fue escogido desde antes de nacer. Y desde antes de nacer, Dios le dio a usted dones y talentos. Y el día que usted lo conoció, ese fue el día que lo llamó. Pero ya los dones y talentos estaban. ¿Y cuál es su deber? ¿O cuál es la manera de usted demostrarle su amor a Dios? Es diciéndole, Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Sí? ¿Sabe qué da tristeza? Que digan, ay, el pastor llamó a fulana y a mí no me llamó. Y yo que estoy tan capacitada, yo sí sé. Porque yo hice y empiezan a sacar la lista, ¿no? De todo lo que han hecho, de todo lo que son. No, pero es que el pastor no es el que llama. El que llama es el Señor. Y cuando el Señor te llama, cuando ve un corazón dispuesto, cuando tú le dices, Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Sí? Ese debería ser tu oración diaria y tu clamor del corazón tiene que ser, Señor, ¿en qué puedo servirte? Si realmente tú amas al Señor, si realmente tú decidiste caminar con Él, si realmente tú lo aceptaste en tu corazón. Mire, es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. ¿Sí? Es posible dar sin amar. Si alguien viene y me pide algo y yo lo tengo, se lo doy, ¿sí? Sin conocerlo, no lo amo. Ni siquiera lo conozco. Pero si me pide y yo tengo cómo dárselo, se lo doy. ¿Sí o no? Pero ¿será que es posible amar sin dar? ¿Ustedes creen que eso sea posible, amar sin dar? No, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que él se sentía obligado, forzado a contar las buenas nuevas de Jesucristo por el amor que le tenía al Señor. Él dice en 2 Corintios 5, 14, 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es constreñir? Es como apretar, como oprimir una parte del cuerpo, ¿sí? Y es como obligar a alguien a hacer algo, ¿sí? Y él se sentía obligado realmente. Él sentía una deuda con Dios, porque él dice en Romanos
1:14 dice, yo soy deudor, ¿sí? Soy deudor ¿de qué? Del amor que Dios me ha dado, del amor que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos dar? Nuestros talentos, nuestras energías, nuestras capacidades, nuestra vida. Ponerla en las manos del Señor, decirle, Señor, me rindo, aquí estoy. Señor, a veces no sabemos, a veces estamos como claros, ¿no? A veces si canta bonito ya sabemos que va para la alabanza, si tiene algún talento con algún instrumento ya lo sabemos, estamos como claros, ¿sí? Pero a veces no estamos tan claros. Entonces decirle, Señor, ayúdame a conocer cuál es mi talento, yo sé que tú me lo diste y yo poderte servir. Ayúdame a morir realmente, a yo entregarte mi vida, a entregarte todo lo que soy, a ponerla a tu servicio. Entonces, y ese debería ser tu clamor constante, tu clamor del corazón. Me impacta mucho en el libro de Éxodo capítulo 21, 5 al 6, lo pueden leer ustedes allá en su casa. Lo voy a leer aquí rapidito, dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. A ver, y los pongo en contexto. En aquella época, allí de la que está hablando en Éxodo, tomaban personas como esclavas, ¿sí? Trabajaban 6 años y el año 7º los dejaban libres. Pero habían amos que eran tan buenos y tan amorosos con sus esclavos que el esclavo decía, no quiero mi libertad. Mis hijos, mi esposa y yo decidimos seguir siendo esclavos por amor. Y mire como ellos lo comprobaban, se me la figura uno. Dice que le horadaban la oreja, la 1. Ajá. Dice que lo colocaban allí en un poste, le horaban la oreja con una lesna. Es un poquito cruel. Muestre la lesna, por favor. Esa es la lesna. Y esto tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que cuando él anduviera por la calle y la gente le viera allí ese orificio en la oreja, supieran que era esclavo por amor. ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta tanto ser esclavos por amor de Jesús? Si ellos con otro ser humano tenían esa fidelidad de decir yo no me voy, yo no me separo de ti, me quedo contigo y pasar por esa tortura de horadarse la oreja y que todos supieran que seguía siendo esclavo, pero que era esclavo por amor. Y no solamente él, sino que él entregaba a su familia, o sea, a su esposa y a sus hijos también, esclavos por amor. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto? Si nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros, nos dio la vida, perdonó nuestros pecados. Cuando cometemos un error, Él viene con su sangre preciosa y nos limpia y nos levanta nuevamente. Si Él nos dio salvación eterna, ¿verdad? Si nos dio vida en abundancia, si Él está allí siempre con su Santo Espíritu, fortaleciéndonos, levantándonos en las pruebas, si nos sana cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, dice la palabra de Dios que su gozo es nuestra fortaleza. Cuando hemos caído, su gracia nos perdona y nos limpia. Y vuelve y nos busca aquella oveja perdida y nos trae de nuevo al redil. Entonces, ¿por qué no podemos demostrarle su amor? ¿Hasta cuándo usted va a seguir siendo un creyente? ¿Cuándo va a dejar de ser un creyente y pasar a ser un discípulo? ¿Cuándo le va a decir, Señor, aquí está mi vida? Soy esclavo tuyo por amor. Si Él nos selló con su Santo Espíritu, Él nos marcó, nos selló, nos hizo suyos con su Santo Espíritu. Entonces, la pregunta ya no sería, Señor, ¿en qué puedo servirte? Sino, Señor, ¿cómo no te voy a servir? Esa debería ser tu pregunta diariamente.
¿Cómo no servirte, Señor? Algo tengo que venir a hacer. Hay trabajo, hay bastante trabajo por hacer. De repente no somos 40,000, pero hay una visión que es extender, quitar esta pared y llegar hasta el final. Y que la Calera sea para Cristo. Que Huasca sea para Cristo. Que San Luis sea para Cristo. ¿Y será que el pastor solo con un grupo pequeño lo puede hacer? Los necesita. A ustedes. ¿Sí? Una persona que ha experimentado el amor de Jesús en su vida no puede quedarse callado ante tan grande amor. Si usted ha experimentado realmente el amor de Cristo en su vida, usted no puede estar sentado ahí siendo un creyente más. Usted tiene que pasar a ser un discípulo. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. De repente usted sí, de repente sufre de miedo escénico como yo y no es capaz de pararse aquí y de traer una enseñanza, pero hay muchas cosas todavía que hacer, ¿sí? Y los dones y la gracia que Dios nos ha dado no son de adorno ni son como premio a nuestra espiritualidad. Si usted piensa que los dones que tiene es que Dios se los dio porque usted es lo más hermoso que hay y porque usted es el más espiritual, no es así. Los dones que Dios nos ha dado es para servir a otros, ¿verdad? Y en primera de Pedro 4:10, lo voy a leer en la versión PDT, dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Dios nos dio dones y talentos, pero no es para adornarnos a nosotros, es para el servicio de su obra y es para servir a otros. Así que tenemos la responsabilidad de administrar muy bien esos dones que Dios con tanto amor nos ha entregado y con tanto sacrificio. Mateo, aquí la versión PDT, Mateo 25, lo pueden leer ustedes en su casa, que está hablando allí de los talentos. Él le dice, y su patrón le dijo, bien hecho, al siervo que multiplicó los talentos. Le dice, bien hecho, eres buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Empiece por poco, pero empiece. ¿Sí? No que tiene que llegar y hacer grandes cosas, empiece por poco. Yo siempre aconsejo eso, empiece por poco, pero empiece con algo. Haga algo, ¿sí? Que el Señor se sienta complacido de nosotros y nos diga, así es, porque el que use bien lo que se le da, recibirá más, aún más de lo que necesita. Pero el que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. Echen a este siervo inútil afuera, a la oscuridad donde la gente llora y cruje los dientes. Entonces, tenemos que servir por amor y ser agradecidos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. No porque Él nos necesite, nosotros lo necesitamos, nosotros somos los bendecidos. Dejar la comodidad y ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. Ya dejemos de ser creyentes, ¿sí? Y comprometámonos a tener la actitud correcta hacia su obra, con fidelidad, con humildad y sin vanagloria. Amén. Le voy a pedir a la hermana Esperancita que me acompañe. Usted va a hablar allí con el Señor. Vamos a escuchar esta canción y usted va a hablar allí con el Señor. Y usted le va a decir al Señor, Señor, perdóname. Perdóname porque hasta ahora solamente he sido un creyente y no he sido un discípulo. En esta mañana
Antes de pasar a la oración, quisiera saber si hay algún amigo que nos visite por primera vez. Bienvenidos, gracias por venir. Realmente hoy es el día más especial de su vida. ¿Sabían ustedes eso? Hoy es el día más especial porque ustedes no vinieron por casualidad. Ustedes vinieron porque el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él tocó la puerta de sus vidas, de su corazón, con esa persona que los invitó a venir hoy. ¿Sí? Y Él quiere que ustedes dejen su vida pasada y vengan a una nueva vida con Él. ¿Sí? No que cambien de religión, sino que cambien de relación. Que aprendan a tener una relación con Él, una relación directa. Porque Él dio la vida por ustedes, para que tú hoy estuvieras acá. Porque dice que es por gracia, ¿sí? Que somos salvos. Yo le voy a pedir a toda la iglesia que se ponga de pie y vamos a acompañar a estos dos hermanos que nos acompañan, a estas dos personas, amigos que nos acompañan hoy, con la siguiente oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Señor, gracias por morir por mis pecados, Señor. Gracias porque siempre has estado cuidando de mí y yo no lo sabía, Señor. Hoy, Señor, quiero entrar en una relación contigo, Señor. Quiero ser tu discípulo. Quiero ser primero tu creyente, creer en ti y después quiero ser también tu discípulo, Señor. Yo te pido, Señor, que entres a mi vida, que la cambies, que la transformes, Señor, a tu voluntad, Señor. Lo que tú tienes para mí, Señor, el plan y el propósito que tienes para mí, yo quiero que se cumpla en mi vida. Te acepto y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Muchas gracias, Jesús. Amén. Allá atrás hay un hermano que está alzando la mano, volteen y lo ven. Quisiera que lo acompañaran y él les va a dar una pequeña charla. Amén. Y el resto de la iglesia cerremos sus ojos y hable allí con el Señor. Si usted ha sido uno de estos, como los griegos, que solamente son murmuradores y ven problemas, dígale: Señor, ya no más. Y cántele esta canción. Deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti, benditos los sedientos, pues su sed con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré. Jesús, llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré. Porque hay un propósito por el cual tú me creaste y yo no lo he cumplido, Señor. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti, bendito
sentido esa compasión, por eso no has hecho lo que Dios te mandó a hacer. Pero pídele a Él que te llene con su aceite fresco. De tu poder verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Puedes proclamarte, Señor, a toda la gente, yo, Calera, San Luis, Guardia, Señor, Colombia, te lo confío tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, que salga de tu corazón para proclamarte. Señor, quiero proclamarte, Señor. Quiero ser testigo de ti, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, que llene esa lámpara, que llene de lámpara, que te llene con su aceite para poder proclamarte. Y testigo yo seré, Jesús, más de tu aceite fresco, tú me das que tu poder verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte, llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús. Que hoy se haga realidad en tu vida eso que acabas de decir. Que a partir de hoy tú dejes de ser un creyente y empieces a ser un testigo y un discípulo de Jesús. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Espero hayan sido bendecidos con la palabra, hayan sido inquietados por el poder del Espíritu a servir en la obra del Señor. Créalo que desde que nos convertimos tenemos un llamado, el llamado está allí, hace falta aceptarlo y acceder a él. Entonces le animo en esta mañana a que usted diga: yo quiero servir en la obra del Señor. Yo quiero aceptar ese llamado y cumplir ese propósito que Dios tiene para mi vida. La visión del Espíritu Santo, ¿cuál es?
La visión del Espíritu Santo es que cada uno de nosotros sirvamos en el reino de los cielos, que cada uno de nosotros sirvamos la mesa, que cada uno de nosotros sirvamos para extender el Evangelio a otros lugares. Y hoy estaban compartiendo que todos tenemos dones y talentos. Si usted todavía tiene confusión, dice, no, todavía no sé en qué puedo servir en la obra de Dios, acérquese a un líder. En la clase de servicio, también en las escuelas, uno de los últimos niveles se llama la escuela de servicio, descubriendo tu perfil ministerial. Entonces, la idea es encontrar ese perfil y que todos nos activemos en la obra. Dios no nos ha llamado a estar sentados, Dios nos ha llamado a predicar su palabra y a servir en su obra. Hay que hacer. Se necesita crecer, necesita personas, la obra de Dios necesita personas, necesita de usted y necesita de mí, necesita de nosotros. Entonces le animo y con ese mismo espíritu estar en armonía para el siguiente mes que vamos a estar tratando la visión del Espíritu Santo ahorita en septiembre. Todos los miembros, los asistentes de aquí de la congregación, sirva en el liderazgo, no sirva en el liderazgo, todos tienen una fecha para asistir en este mes, que son los días sábados. Entonces, allí en la parte de atrás hay una cartelera al lado de la puerta, va a estar las fechas y los anuncios también, las horas de las escuelas de formación y las fechas en que deben asistir cada día en este mes de septiembre, que fue lo que se publicó aquí al comienzo del servicio, el anuncio. Entonces, si no alcanzaron a anotar la fecha, allí lo pueden ver en la parte de atrás. Dice la palabra de Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Dios nos suple y nos bendice espiritualmente, y también en este momento vamos a estar ofrendando, recogiendo los diezmos, lo que hemos traído para el Señor, para extender la obra de Él, porque también a través de la economía estamos contribuyendo para que el reino se extienda. Y quiero invitarle en esta mañana a hacerlo con un fin, con un propósito. Primero, para honrar y glorificar el nombre de Dios. Segundo, usted está diciéndole también a Dios, entrego mi economía en tus manos. Tercero, usted cree la palabra que dice, Dios bendice al dador alegre. Entonces también hágalo creyendo que Dios bendice al dador alegre. Y cuarto, hágalo porque usted diga ahí dentro de su corazón, yo quiero que el reino de Dios sea extendido. Entonces vamos a estar recogiendo las ofrendas, los diezmos, hermana. Va a salir de la cámara. Y vamos a estar orando, vamos a orar por estos 4 propósitos. Que Dios nos ayude a ser buenos administradores también de lo que Él nos da, todo le pertenece a Él. Dios amado, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, glorificarte y exaltarte y honrarte a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, Señor, también entregarte nuestra economía en tus manos, Señor, por más que trabajamos, por más que luchamos, la economía sigue igual, las deudas siguen igual, todo sigue escaso, Señor, pero en esta mañana entregamos esto delante de ti, Señor, y también damos, creyendo en tu palabra, que tú dices que bendices al dador alegre. También damos en esta mañana, Señor, para que tu reino sea extendido, para que tu reino crezca cada vez más, Señor, y queremos pedirte también, Señor, que seas ayudándonos a ser buenos administradores, que tú seas supliéndonos cada vez más, Señor, y ayúdanos a ser buenos administradores de lo que tú nos das. Bendice a cada hermano presente en esta mañana, cada familia, Señor, sea bendita en el nombre de Jesús. Amén y amén. También como anuncio quiero decirles que de este domingo en 8 vamos a tener 3 servicios, igualmente a las 6, a las 8 y a las 10 de la mañana. Pero de hoy en 15 días solo va a haber 2 servicios, a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana.
queda un domingo más, ¿cierto? El otro domingo termina este mes de agosto y ya para en 15 días inicia el mes de septiembre con la imagen que están viendo allí, que es la parte azulita, aquí es el 4 y el 5 de septiembre. Entonces el 4 de septiembre, que es un sábado, a las 7 de la noche, va a estar aquí la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que no están en el grupo de líderes en ascenso y los que no están en el grupo de los 70. Los que tampoco están en el liderazgo. Todos deben venir ese día, los que no se encuentran en estos grupos. Y esos son los anuncios, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Y quiero orar por ustedes antes de retirarse, por los que están enfermos, por los que están allí viendo la transmisión y cree que Dios lo puede sanar. Vamos a estar orando. Un saludo también especial a los conectados y a ustedes que han asistido en esta mañana. Dios poderoso, creemos en tu palabra, te agradecemos, Señor, porque tú nos inquietas, tú tienes un propósito con nosotros, aunque nosotros luchamos, trabajamos y hacemos lo posible, pero encontramos una vida sin sentido. Tú tienes todo planeado, tienes un propósito para con nuestras vidas y en esta mañana, Señor, queremos cumplirlo, queremos acceder a este llamado y que tú cumplas ese propósito en mi vida. También oramos por cada hermano que está enfermo en este lugar, Señor, y allí que está viendo la transmisión, sea sano en el nombre del Señor Todopoderoso. Amén y amén. Dios les bendiga.